Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 10 y subtítulo 5, último subtítulo de este capítulo para finalizar. Recordemos nuestro encuentro anterior. Se tituló El fin de la enfermedad. Nos decía que la enfermedad y la perfección no pueden reconciliarse. Eres perfecto porque Dios te creó. Si crees que puedes estar enfermo, es porque has colocado otros dioses ante él. Dios no está en guerra contra la enfermedad, pero tú sí. Te inventas el Dios de la enfermedad y después te quejas de él. Empiezas a tener esos resentimientos que te llevan a estar enfermo y luego te quejas de estar enfermo. Y entonces pareces querer solucionar las cosas en el cuerpo cuando donde tienes que solucionarlo es en la mente. La verdad, al ser íntegra, no puede ser conocida solo por una parte de la mente. Necesita ser conocida por toda entera. Y es en toda tu mente en general donde necesitas sanar. Porque no se trata solamente de ubicar una situación específica para ser perdonada, sino que al darte cuenta que una situación específica te llevó a enfermar así, elimines todas las situaciones negativas de tu mente. Tuvimos una diapositiva donde nos hablaba de un paralelo entre las leyes de Dios y las nuestras. Las leyes de Dios mantendrán nuestra mente en paz. Las leyes nuestras, para nada. Las leyes de Dios nos hacen libres, las nuestras nos cautivan. Recuerda que por eso en diferentes ocasiones ese encuentro insistió en no son reconciliables el sistema del ego y el sistema del Espíritu Santo. Las leyes de Dios son las únicas que existen y operan para tu bien. Las leyes tuyas y las mías no son reales y nos llevan al caos. Todo lo que Dios creó está protegido y regido por sus leyes, mientras que las leyes del caos, por llamarles de alguna manera, nos decía el curso, son una expresión que no tiene sentido. Parece que hubiéramos dado nuestra paz, pero no la pudimos dar si es nuestra, y tampoco había nada a quedarse. Dios dispuso nuestra libertad. No podemos renunciar a ella, pero sí podemos negarla. Solo existen las leyes de Dios y su voluntad. Ellas fueron las que nos crearon y con esa característica de creador que tenemos, debemos dejar de fabricar el mundo ilusorio y empezar a aceptar nuestro papel. Cuando experimentemos la protección de Dios, nos decía nuestro encuentro, dejaremos de inventar ídolos. Entonces, ¿cómo hacer para experimentar la protección de Dios? Tienes que empezar a acercarte a Él. Mediante sus definiciones, Dios estableció el universo como Él. No importa que interpongamos dioses falsos, Dios no deja de ser tu Padre. Reconoce su paternidad. Luego tuvimos otro momento donde nos definía el milagro. ¿Qué es un milagro? El acto de un hijo de Dios que abandonó todos los dioses falsos y exhorta a hacer lo mismo a sus hermanos. ¿Ya abandonaste todos tus dioses falsos? Todo aquello a lo que te aferras para no recordar a Dios. Nos decía, es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. ¿Confías que todo el mundo puede cambiar para bien? ¿Has dado en tu mente lugar a la idea esperanzadora de que este mundo puede ser un mundo hermoso, amable y en paz? Si confías eso aquí, comienzas entonces a darte cuenta de que tu mundo real puede ser verdadero también. Necesitamos hacer la tarea de la confianza en nuestro mundo para poder aceptar que el nuestro con mayúscula también es real. El obrador de milagros nos decía, ha oído la voz de Dios y la refuerza en sus hermanos enfermos porque no cree en la muerte y en la enfermedad como ellos. Ya empezaste a dinamitar, a minimizar esa idea de enfermedad. En muchos parece que lo único que nos queda es la chispa. Ese pequeño recuerdo o esa pequeña intención.
Pero esa es la única que necesitamos para que haya luz en nuestras vidas. Mientras, a medida que la utilizamos, se van viendo los grandes rayos con los que fuimos creados, los grandes rayos de nuestra gloria en el nombre de Dios. La chispa finalizó nuestro encuentro, es tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita tu fe en ella y Dios te contestará. Por supuesto que puedes sanar, de eso se trata el que hagas el curso de milagros. Muy bien, vamos a nuestro encuentro de hoy. Capítulo número 10. Los ídolos de la enfermedad. Subtítulo número 5. Y último de este capítulo, la negación de Dios. Vamos a ello. Párrafo 1. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad, y en este sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. Bien, vamos a lo siguiente. 1. En la enfermedad, la depresión es un tipo de señal de lealtad al ego, nos dice el curso. Claro, cuando tú estás enfermo no eres feliz, así que estás en cualquier estado anímico menos el de estar feliz, cualquier estado emocional. ¿Eso qué significa? Que abandonaste a Dios, porque Dios es dicha, paz, plenitud, confianza. Y entonces viene este concepto. ¿Qué es blasfemar? Parece que es abandonar a Dios, pero sí, ¿qué es en realidad? Según la ampliación que nos hace el curso. Negar a Dios es negar tu identidad. Es negar la vida y percibir la muerte. Siempre que veamos algo, estaremos negando el opuesto. Si estoy concentrado en la enfermedad, estoy precisamente negando la salud que soy. Si estoy concentrado en la carencia, estoy negando mi abundancia. Toda negación de la verdad siempre llevará a lo que no existe, a lo que no es real. Y entonces después me hace esta aclaración genial. En realidad nadie puede hacer eso, pero puede creer que lo hizo. Vámonos con el párrafo 5 que ya apareció ahí, la primera de las sentencias, de las oraciones. Párrafo 2, perdón. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección. Y creerás que son otros y no tú los que han hecho esto de ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Ahora sí, finalizamos con nuestra diapositiva viendo estas dos frases de resumen del párrafo 2. Negar a Dios da lugar a la proyección. Tú no juzgas a tus hermanos, recuerda, si recuerdas lo que la proyección es, por los mensajes que ellos te mandan, sino por lo que tú has proyectado en ellos. ¿Quién se encuentra enfermo, tu hermano o tú? Si lo que estás viendo afuera es el resultado y el reflejo de ti. Si les atribuyes a los demás tu infelicidad, si les atribuyes a los demás tu enfermedad, si les atribuyes a los demás tu creencia, los ves provistos de esa chispa, como le llama el curso. De esa realidad que tienen, aunque se ve demasiado oculta, pero que es su realidad.
de la vida que tienen, de la salud que tienen, de esa abundancia que les es natural. Al verlos desprovistos de ella, entonces niegas a Dios. Eso es lo que la blasfemia es. Negar a Dios. ¿Cuántas veces entonces blasfemamos de Dios? Sigamos adelante. Párrafo número 3. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea de mente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Esto es lo que nos pasa con nuestro Dios enfermedad. Negar a Dios es la doctrina del ego, que lo niegues en cada una de tus creencias y tus ideas. Cuando aceptas la enfermedad como una creencia, estás negando a Dios, estás blasfemando porque tu verdadera naturaleza no es esa. La enfermedad entonces exige negar el opuesto, negar la salud. Esto significa que estando enfermo estás conservando tus dioses. Esto significa que te has salido con la tuya. Esto significa que decides continuar así, porque es la única forma como te mantienes aferrado a tu mundo. Entonces nos recuerda, la blasfemia no puede destruir a Dios. Pero ¿cuánto daño te está haciendo a ti? Blasfemar significa que prefieres no conocerte a ti mismo para poder seguir allí, enfermo. No, prefiero entonces esta medicina, no, prefiero entonces esta terapia, no, prefiero esto, pero no quiero conocerme a mí mismo, no quiero acercarme a Dios para sanar. Esa es la ofrenda que nos exige el ego. Esa es la ofrenda que nos exige la enfermedad. Que entonces busquemos la forma de curarnos a través de lo que está afuera. Pero ¿cómo? Si lo estoy enfermo es por lo que hay en mi mente. Esta forma y esta exigencia se manifiesta de muchas maneras diferentes, nos dice, pero es la misma idea de todas, la negación de Dios. Párrafo número 4. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios, entre comillas, le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el padre, quien constituye su única ayuda. Así que cuando estamos en esa posición, es como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente en contra de la voluntad de Dios. ¿Es posible que algo pase en contra de la voluntad de Dios? En la realidad no, en nuestros sueños sí. Allí es donde parecemos atacar a Dios. Después le decimos que Él es el que nos enfermó. Después estamos inventando de que es una prueba del Señor, pero ¿cómo va Dios a enfermarte o a querer que tú estés enfermo? Somos nosotros mismos los que nos hemos llevado a ese rincón. Así que ese atacar a Dios nos hace sentir huérfanos debido a esa depresión en la que entramos. Y resulta que ahora nos inventamos otro Dios, el Dios de la depresión. ¿Cuántas veces prefieres estar triste, desanimado, que animarte, que buscar tu gloria? Y ahora otra elección más negativa dentro del sistema de pensamiento del ego. Y esa es nuestra elección porque no estamos dispuestos a aceptar que somos co-creadores con Dios. Que este es el mundo que nos estamos inventando y que podríamos estar inventando otro. Y que además hemos sido creados y venimos de un Padre que es absoluta salud, absoluta unidad. Así que siendo hijos de Dios, nos sentimos desamparados.
Claro, porque nos estamos alejando del Padre, quien es nuestra única ayuda. ¿Se comprende? Vamos al párrafo número 5. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en que él no habría podido crear un hijo que no fuese como él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento y por lo tanto no pudo haber sido creada. Eso es lo que nos hemos fabricado falsamente, lo que estamos viendo hasta ahora. Por nuestra cuenta no podemos hacer nada, porque no existimos por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, lo que sí podemos es hacer e inventar tonterías. Si pudiésemos existir por nuestra cuenta, lo que nosotros estamos fabricando en nuestro mundo sería verdad y no podríamos escaparnos de ella. Pero sí podemos escaparnos. No tenemos que preocuparnos por nada, porque no nos creamos a nosotros mismos. Y esa es la ayuda y ese es el por qué el Cristo, el Espíritu Santo y el Padre nos quieren ayudar. Dios nos creó como Él. Nuestros dioses no son nada porque Dios no los creó y tú tampoco los has creado. Acuérdate de eso. Tú puedes fabricar todo un mundo, pero esa no es una creación real. No es eterno, no vale, no es nada. Solamente cuando aceptes tu verdadera realidad, eso desaparece. Acepta la salud que eres y verás cómo desaparece la enfermedad de tu vida. La creación no puede crear lo que no es igual a ella, lo que no es vida, lo que no es eterno, lo que no es real, porque solamente puede compartir el amor y lo que es. Ojo, la depresión es aislamiento, así que hay que decirle a ese Dios no más. Por lo tanto, ese Dios tampoco fue creado por Dios. Ese Dios es tu fabricación y también tienes que soltarlo. Continúa párrafo 6. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por Él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas, y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Qué bonito. Tú no has pecado, te has equivocado, pero se puede corregir. Por eso está el Espíritu Santo queriendo corregir en tu mente tus percepciones para que te veas de una forma diferente y te acerques al Padre. Tú y yo hemos negado a Dios simplemente porque sabíamos que si lo recordábamos no íbamos a querer alejarnos de Él. Por eso hicimos todo esto y por eso nos olvidamos y por eso no somos capaces de arrodillarnos y por eso no somos capaces de sacar 5 minutos para meditar. Queremos mantener a Dios en el olvido porque sabemos que donde lo recordemos inmediatamente queremos retornar, como el hijo pródigo en la parábola. Así que viene y nos dice, recuerda. Tienes que haber conocido lo que niegas. Y si aceptas la negación, puedes aceptar su deshacimiento. Si aceptas que estás negando a Dios, puedes entonces aceptar que puedes retornar a Él. Siguiente párrafo. 7. Tu padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su Hijo. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces.
Qué bonito. Dios no toma represalias. Él no te está enfermando a ti. Ni es una prueba divina. Ni es una cosa de este mundo. Dios está esperando es que retornes. Eres tú quien no está respondiendo a su llamado. Ahora bien, ¿desde dónde me llama? Desde toda parte de la afiliación, desde cada hermano, desde cada situación, desde cada cosa, para decirte esto es lo que tienes que sanar, esto es lo que tienes que soltar. Te llama desde cada parte de la afiliación por el amor que te tiene. ¿Cómo hacerme consciente de su mensaje? Si escuchas debidamente. Si sueltas las interpretaciones del sistema de pensamiento del ego, es decir, la falsa percepción. El amor de Dios está en todo lo que creó porque su Hijo está en todas partes. En cada uno de sus hijos está el llamado de Dios para ti. Por eso nos dice, contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un solo instante como muestra de agradecimiento. Continuamos, párrafo 8. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo, ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separada. ¡Qué genial! No vamos al Dios de la enfermedad para sanarnos, salgámonos del sistema. Tenemos es que acudir a Dios verdaderamente, con confianza, reconociendo esto, que Él siempre ya nos ha reconocido. Somos nosotros los que no queremos reconocer su paternidad, pero Él ya la reconoció en nosotros. Él no se ha olvidado de ti. La Biblia dice en un lugar maravilloso, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Él no me dejará. Bueno, tú ni estás enfermo ni te puedes morir, pero puedes confundirte con cosas que mueren. Allí es donde está la situación. Identifica si es que te has confundido, pero no sigas negando tu ser. Recuerda que eso es blasfemia porque está significando que contemplas sin amor a Dios y a su creación. Párrafo número 9. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Solo lo eterno puede ser amado y tú eres un ser amado por Dios. El amor nunca muere y tú eres de Dios para siempre, como esa manito que aparece en esa imagen. Si te aceptas tal como Dios te creó, será imposible que sufras, pero para eso el primer paso es que aceptes a tu Padre como tu creador. Reconoce a tu Padre. Él ya te reconoció como hijo, como hija. No se te va a castigar si no lo haces, pero simplemente dejas de conocerte tú tal como eres. Se te creó totalmente libre de pecado como a mí, dolor y sufrimiento. Si negamos al Padre, estamos invitando todo eso a nuestra mente al negarlo. Nuestras mentes son capaces de crear mundos, pero también pueden negar lo que crean porque son absolutamente libres. Tenemos libre albedrío para decidir qué queremos creer. Párrafo número 10. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así.
No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo, y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas, a Él eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Qué bonito. Nos hemos negado demasiado a nosotros mismos. Dios no desea eso, pero no interferirá en nuestras decisiones porque nos creó libres. Él nunca dejará de amarte, como tú en realidad en tu corazón nunca dejarás de amar. Eso es lo que necesitas reconocer porque esa es la verdadera cordura. Deja la locura de creer que Dios está enojado contigo o de que tiene algo contra ti. Recuerda que Él ya perdonó tus pecados. Solo necesitas perdonártelos tú. Si Dios hiciese esa locura, sería como si Él se atacara a sí mismo. Pero Dios no está loco. Somos nosotros los que lo estamos cuando lo negamos. Dios se dio a nosotros en su creación, en nuestros verdaderos seres infinitos, amorosos, eternos, siempre saludables y siempre vivos. Ahora, ¿vamos a seguir negando la entrega de lo que le pertenece a Él? Continuamos. Párrafo número 11. Como resultado de las ofensas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Perdón, de las ofrendas. Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Así que, como resultado de esas ofrendas que le hacemos al amar, al reconciliarnos, al perdonar, al querer ayudar a otro, al querer sanar, al querer recordarlo, al querer colocarlo como nuestro creador, se nos restituye el reino. Nos excluimos de su regalo al negar lo que fue creado para nosotros y lo que nosotros mismos hemos creado con él. ¿Qué tenemos que hacer? Retornar. Siempre es eso, la llamada al retorno. El cielo fue lo que se creó para ser nuestro hogar. Por eso no nos sentimos a gusto aquí, ni podremos sentirnos a gusto aquí jamás, a menos que sea con Él mientras se obran los milagros que nos lleven de retorno a casa. No prefieras la infelicidad que la dicha. Oye este consejo. Dios te dio los medios para deshacer lo que hiciste. Si escuchas correctamente, recordarás lo que eres. Recuerda que es su voz, el Espíritu Santo, a quien tienes que escuchar. Párrafo número 12. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, es así como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Súper, mira.
sabiendo qué es la blasfemia para que nos quede bien entendido. Blasfemia no es eso de maldecir a Dios. Blasfemia no es eso de, darle la espalda simplemente. No, mira cómo cometemos blasfemias. ¿Qué es la aclaración de la blasfemia? Si Dios sabe que tú eres su hijo, es una blasfemia que digas que estás solo y desamparado en este mundo y sin padre. Si Dios sabe que sus hijos son inocentes, ¿por qué sigues culpándolos? ¿Por qué sigues culpándote tú? Si Dios sabe que sus hijos son eternos, saludables, así fue como los creó, ¿por qué sigues sufriendo y percibiendo el sufrimiento? Si Dios te creó para ser feliz, ¿por qué sigues aceptando los pensamientos negativos y limitantes que te llevan a la depresión? Eso es lo que es blasfemar. Decirle no es cierto a lo que Dios sabe de ti. Bien, todas esas ilusiones y las demás, porque solamente son 3 ejemplos que nos da el curso, son formas de blasfemia y son negativas porque estás aceptándote a ti de una forma que no eres y están negando a la creación tal como es. Son negativas a aceptar la creación tal como es. ¿Cuál es la solución a la blasfemia entonces? Bueno, si Dios creó a su hijo, a su hija, perfecto, perfecta, así debes aprender a considerar a tus hermanos para que conozcas su realidad, porque recuerda que reconociendo su realidad, reconoces la tuya. Y por ser parte tú de la filiación, así debes considerarte perfecto, perfecta, para que puedas conocer la tuya. Identifica cuáles son las cosas que detestas de ti. Identifica cuáles son los juicios que tienes contra ti y empieza a perdonar esas situaciones en tu vida. Deja de decir, es que así nací, soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Deja las ridiculeces y empieza a aceptar que eres rebelde porque te dio la gana, pero que ya le quieres dejar de ser rebelde porque te diste cuenta que eso te lleva a estar deprimido, a estar peleado con los demás y a no verte como eres. Vamos al párrafo número 13. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero Hijo. Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. Así que, resumamos. Cuando percibes lo que Dios no ha creado, la enfermedad, el dolor, la rabia, las emociones negativas, estás negando. Y resulta que Dios te dio su paternidad porque es lo único real. Que Dios es tu Padre es lo único real en este mundo. Y esa aceptación lo trae todo, te lo da todo. En tu ser real, tus creaciones reciben de ti en nombre de Dios. Pero mientras retornes a esa conciencia, debes reconocer que Dios es tu Padre. Ese es el mensaje de hoy. La negación de Dios debe ser eliminada. Debes reconocerlo como tu Padre para que te reconozcas como su hijo, como su hija. El no hacerlo hace que las imágenes enfermas que tú piensas que son los hijos de Dios, creas que son los hijos de Dios. Y que las cosas que has fabricado en este mundo creas que son reales y que son tuyas. Pero no son tuyas, son de un sistema enfermizo que aceptaste y que puedes, por lo tanto, decir no más. La manera de tener algo en este mundo es aceptando su paternidad, la de Dios, porque con ella se lo dio todo a tu verdadero ser. Porque todo lo demás que recibas en este mundo al aceptar su paternidad será simplemente un testigo de que sí, tu Padre sí te ama y que ya es hora de que regreses a casa donde lo tienes todo. Por eso es que negar a Dios es negarte a ti mismo. Y último párrafo.
La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a apropiarte de ella, a hacerla tuya. ¿Quieres apropiarte de la eternidad o quieres seguir en tu mundito con tu Dios de enfermedad y tu Dios de presión? Veamos lo que nos dice la diapositiva. Mientras desees a la vez el amor que comparte, lo que viene de Dios, y la arrogancia que no comparte, que viene del ego, tendrás que elegir, porque no te puedes quedar con los dos. En la eternidad no tienes que elegir, claro que no, pero en el tiempo sí, que es donde te estás viendo, por eso pareces tener un nombre, un cuerpito, etc. En el tiempo sí tienes que elegir porque elegiste quedarte aquí. Ahora tienes que elegir salir de aquí. ¿Quieres recordar la eternidad? Contempla lo eterno. ¿Quieres recordar a Dios? Acércate a Dios. ¿Quieres sanar? Acércate a la idea de salud que eres y que tienes. Si permites que las cosas de este mundo te preocupen, vas a vivir en el tiempo. ¿De qué dependerá tu elección? ¿De qué valoras más? ¿Este mundo o a Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te regalará. El tiempo y la eternidad se contradicen. Así comenzamos nuestro encuentro. Todo lo del ego y todo lo del Espíritu Santo siempre se contradecirán. Pero si aceptas lo intemporal como real, empezarás a entender la eternidad y a hacerla tuya. ¡Qué genial promesa! Muy bien, muchísimas gracias por su compañía. En nuestro próximo encuentro daremos inicio al capítulo 11, que se titula Dios o el ego, y comenzaremos con la introducción. Bendiciones y gratitud.